Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. ¿Qué está pasando en la República de Chile? Un gobierno formado por jóvenes políticos, por jóvenes que también entusiastas han tomado el desafío de transformar un país que durante muchos años estuvo dominado por una idea neoliberal, fondomonetarista y absolutamente privatizadora, ¿no? A tal grado que Chile se volvió durante muchos años, desde la época de Pinochet y todavía varios años después, en una especie de modelo de lo que debería ser una democracia con un Estado mínimo y un sistema de promoción a la inversión privada. Esto ha ido cambiando, no ha sido fácil el cambio. La misma configuración del gobierno de Gabriel Boric no ha hecho tan sencilla esta ecuación, pero creo que es muy importante que conozcamos la experiencia y lo que está sucediendo en la hermana República de Chile a través de una de sus jóvenes funcionarias más entusiastas también, Nicole Cardoch Ramos, subsecretaria general de Gobierno, que además estás de visita aquí en México, Nicole. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en este programa de conversación. Efectivamente, soy una de las más jóvenes en el gobierno, que ya es particularmente joven. Nuestro presidente Gabriel Boric tiene 38 años recién cumplidos. Así es. Yo tengo 32, soy la subsecretaria de los subsecretarios y subsecretarias y ministros y ministras más jóvenes, así que es un gran honor ser parte de este programa de transformaciones, de cambio. Así es. Que efectivamente no ha sido fácil, pero hemos logrado muchísimo ya en 2 años y medio de gobierno. 2 años y medio ya. Así es. ¿Le resta año y medio al gobierno? Nos queda 1 año y medio, así es. Nosotros asumimos y los cambios de mando se hacen el 11 de marzo del 2026. Sí. Ese día es cuando el presidente Gabriel Boric va a estar entregando la banda presidencial y las elecciones presidenciales son el próximo año, 2025, a fines de año en el mes de noviembre. Wow. ¿Y él puede postularse para la reelección? No. Está un poco como el caso de Colombia. No hay reelección inmediata. No hay reelección inmediata. Puede ser, bueno, ha pasado en la historia reciente de Chile. Hemos tenido 2 gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet no consecutivos. Así y es. 2 gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Así que se puede reelegir, pero no consecutivamente. Exactamente. Si hicieras un balance, Nicole, de estos 2 años y medio, ¿qué ejes fundamentales podrías tú plantear como los más importantes del gobierno del cambio de Gabriel Boric? Sí, yo creo que nuestro gobierno cuando comenzó siempre puso por delante un axioma que nosotros le llamamos las 3 seguridades. Entonces, seguridad ciudadana, lo que tenga que ver con sacar este sentimiento de inseguridad de las personas, de los vecinos y vecinas que viven en Chile, y dotar a las policías con mayores herramientas para el combate del delito, pero también para la prevención. Seguridad ciudadana por un lado, seguridad económica y seguridad social. En la seguridad económica para nosotros era muy importante, después de años de pandemia que afectaron probablemente acá a México también, se vio muy afectado por lo que produjo la pandemia en todos nuestros países. Pero además necesitábamos volver a a controlar la inflación, que cuando nosotros llegamos al gobierno ya era de los 2 dígitos, y hoy día nosotros podemos hablar que gracias a nuestro manejo de la macroeconomía pasamos a solo 1 dígito, y eso va bajando. Wow. ¿Por qué es tan importante contener la inflación? Porque eso efectivamente asfixiaba el bolsillo de las familias chilenas y hacía que los sueldos finalmente tuvieran menos proporción, menos valor para cubrir las necesidades básicas. En materia de seguridad económica, entonces hemos estado empeñados en esa materia. Estamos con muy buenos números.
Chile ya está creciendo. Por ejemplo, en este primer trimestre del año 2024 ya crecimos un 2,3%, a pesar de que muchos agoreros del pesimismo siempre están muy ávidos de criticar el manejo macroeconómico de nuestro gobierno. Hemos estado enlazando esa política también con lo que significa la seguridad social. Exacto. ¿Por qué es tan importante hablar de la seguridad social? Porque nosotros en este gobierno nos hemos planteado ser un gobierno de cambio, por ejemplo, al sistema de pensiones en Chile. Hoy día en Chile estamos bregando por una reforma al sistema de pensiones, una reforma que en el Congreso se ha discutido hace más de 10 años. Han habido propuestas de reforma tanto de la expresidenta Michelle Bachelet como del expresidente Sebastián Piñera. Y lamentablemente nunca ha salido un acuerdo transversal del Congreso que les diga a los pensionados y pensionadas en Chile, que son las personas mayores que entregaron toda su vida por el desarrollo de un país, que sacrificaron, sacaron adelante familias, contribuyeron a que nuestro país sea el país que tenemos hoy día, y se pensionaron con pensiones de miseria. Entonces, para nosotros es muy común, por ejemplo, ver que si bien las edades de jubilación son 60 y 65 años, las personas mayores tengan que seguir trabajando. Y eso no es por que se mantenga una vejez activa, donde efectivamente se puede seguir trabajando y contribuyendo, sino por la necesidad. Es por precariedad. Es por precariedad. Y ese tema, yo te diría que he recorrido todo Chile, todas las regiones de Chile. Es un tema que constantemente sale a colación en las conversaciones. Porque todas las familias tenemos la historia de un abuelo, una abuela, o un tío, una tía, o alguien, madre, padre incluso, que se pensionó y que necesita la ayuda de la familia completa para salir adelante. De hecho, Chile fue el país que ensayó las AFORES. Es decir, el modelo de las AFORES, como les llamamos en México, que son estas contribuciones para el retiro que manejan los bancos, la gran banca, y que a final de cuentas se vuelve en un enorme capital especulativo para que las instituciones financieras puedan invertir en fondos de inversión, etcétera, etcétera. Pero nunca el pensionado ve la retribución de eso. Nunca, ¿no? Nunca. Y además que nosotros tenemos en Chile el sistema, efectivamente fuimos un laboratorio de ese sistema, del sistema de AFP, donde finalmente nos ha demostrado con todos los años desde que se implementó, desde la dictadura, que no dio abasto. O sea, el sistema de AFP, lo voy a hablar en pesos chilenos, ahí ustedes podrán buscar la transformación, pero la mediana, por ejemplo, es decir, el sueldo que más se repite en las mujeres pensionadas en Chile es de 40.000 pesos. Y lo que contribuye el Estado es alrededor de 11.000 pesos mexicanos. Y lo que contribuye el Estado a efectivamente poner a las familias de esos pensionados y pensionadas con la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que no es universal y también eso lo tenemos tocado en nuestra reforma de pensiones, pero esta PGU que se toca, nosotros contribuimos con 210.000 pesos, que queremos también que se aumente con la reforma de pensiones. Entonces estamos hablando que hoy día el principal contribuyente a las pensiones en Chile es el Estado. Exacto. No son los ahorros o no son el trabajo que ha hecho la AFP, que efectivamente juega con los ahorros, invierte, las pérdidas las traspasa directamente a los pensionados y pensionadas, a todos nosotros, además que no tenemos opción, porque es el único modelo. O sea, uno puede elegir entre distintas AFP, pero no puede salirse de ese modelo. Así es. Eso se traspasa a los usuarios y finalmente también las ganancias nunca se traspasan. Sí, se socializan las pérdidas, pero no se socializan las ganancias. Así que ¿qué ha pasado para que no se haya podido lograr este acuerdo de modificación del sistema de pensiones? ¿Hay una resistencia de los partidos o de la banca? Hay una resistencia particularmente de ciertos sectores políticos que no nos han permitido avanzar. Evidentemente, avanzar en una reforma estructural tan importante ha tenido distintos debates. El proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet o incluso del expresidente Sebastián Piñera era muy distinto al proyecto que nosotros estamos presentando. Y también hay que decirlo, nosotros presentamos un proyecto inicial
y lo hemos cambiado mucho en el camino, buscando esto que siempre dice el presidente Boric y que lo repetimos mucho quienes somos autoridades del gobierno, que este gobierno no es un gobierno de los inflexibles, al contrario, es un gobierno de transformaciones, pero que sabe que para lograr las transformaciones en un Congreso donde nuestro gobierno y nuestra alianza política no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, necesitamos llegar a acuerdos. Lamentablemente hay una oposición a la reforma, a pesar de toda la flexibilidad que tenía el Ejecutivo en este caso. Hemos hecho mesas de expertos y expertas que tanto gustan a ciertos sectores. Hemos hecho mesas técnicas, hemos conversado con los partidos políticos, hemos presentado nuestras propuestas distintas, pero lamentablemente hay un sector que no quiere avanzar. Y yo creo que eso también y que le apuestan al fracaso, al fracaso del gobierno de Boric. Justamente, yo creo que eso es lamentablemente una visión muy cortoplacista de lo que significa la administración del poder. Acá, si al gobierno de Chile le va bien, a las personas les va bien. Y nosotros sabemos y tenemos la convicción de que nuestra reforma de pensiones da a las personas una posibilidad de tener pensiones más dignas. Porque eso es lo que necesitamos, personas que no estén definiendo, personas mayores, que no estén definiendo a fin de mes si tener que comprar o no el medicamento, pagar o no la luz o pagar el arriendo, porque no les alcanza para todo, ni para comer, ni para transportarse, y así. Esa decisión, sobre todo en circunstancias que la gran mayoría, y yo lo hablo sobre todo por las mujeres, mujeres que entraron al mercado formal del trabajo muchísimo más tarde, mujeres que hemos tenido históricamente la carga de los cuidados, que hoy día vivan, después de darlo todo, vivan en esas condiciones. Yo creo que nuestro país ha avanzado muchísimo para que les podamos dar una vida distinta. Otro de los temas que seguramente tiene que ver con la seguridad social es el tema de la educación. La enorme mayoría de los integrantes de este gobierno, de las y los integrantes, vienen de un movimiento estudiantil, de un movimiento que sorprendió a toda América Latina, porque parecería que no pasaba nada en Chile, y de repente cuando pasó de una manera impresionante, un movimiento social muy nuevo, muy moderno en sus planteamientos. ¿Qué ha sucedido con eso? Sí, es muy importante. Efectivamente, muchos de nosotros venimos de las dirigencias estudiantiles. Exacto. Particularmente en Chile hay un proceso, probablemente la revolución del 2011 fue aquella que fue más conocida a nivel mundial, pero también hay que decirlo que en Chile la juventud siempre ha tenido un papel movilizador muy grande, particularmente los estudiantes. Los estudiantes estuvieron ahí siempre muy presentes, por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular, durante el gobierno del presidente Salvador Allende, también fueron fuente y foco de resistencia durante los años de dictadura, donde se intervino la autonomía universitaria, por ejemplo, haciendo varios hitos que yo creo que en perspectiva, evidentemente, y yo me siento muy heredera de esa historia, hitos que sin duda fueron muy valientes, poniendo siempre la vida en riesgo y lograron cambiar ciertas cosas. Luego, ya a la vuelta a la democracia, también los estudiantes, particularmente, es muy curioso mirar la historia, porque el movimiento estudiantil en sus distintos momentos ha tenido demandas muy disímiles entre sí y que uno dice, pero ¿cómo estaban demandando esto si lo que había que demandar era esto otro? Así es. Pero particularmente eso se refiere al contexto histórico, a las posibilidades también que daba la misma institucionalidad en Chile para hacer cambio. Y vamos avanzando y llega el año 2006. Yo soy bastante joven, quizá no me veo tan joven, pero soy muy joven. Y el año 2006 es la gran revolución pingüina, es decir, de los estudiantes secundarios en Chile. Exacto, los adolescentes. Los adolescentes, y empezaron a movilizarse dirigentes y dirigentes que todavía siguen siendo políticos hasta hoy día, liderando un movimiento que Chile nunca había visto desde la vuelta a la democracia. Porque era un movimiento que causaba mucha aprobación y aceptación, pero que partió de demandas más pequeñas, es decir, que partió porque los establecimientos en el invierno se llovían.
las O sea, que escuelas habían públicas se llovían, efectivamente, había allí unas escuelas muy inundadas, y eso pasó, o sea, y dijeron, no, nosotros necesitamos condiciones de dignidad para estudiar. Y empezó, esto fue el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y esa fue la antesala entonces de lo que pasó el 2011. Ya con ese movimiento, luego vino el movimiento del 2011, el movimiento estudiantil universitario. Ahí yo entré a la universidad el 2010, así que fui muy partícipe de todo lo que pasó el 2011. ¿Ya estabas en la Facultad de Comunicación? De Comunicación, sí. En ese momento era Instituto de la Comunicación, hoy día ya es facultad. Ah, qué bien. Y estábamos en la Universidad de Chile, donde gratamente me formé junto a otros grandes políticos hoy día. O sea, la presidenta de la fecha en ese momento era la que es ministra hoy día de mi ministerio, Camila Vallejo. Presidente Boric fue presidente de la Federación al otro año. También me acuerdo, yo estaba en periodismo, pero era dirigente también de mi centro estudiante. Compartíamos también la hoy día alcaldesa de la Comuna de Santiago, Iracy Hasler, también era dirigente estudiantil. La alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, que también sigue siendo dirigente estudiantil. 2011 en la FEUC, que era la Federación de la Universidad Católica de Chile, que también se plegó al movimiento. El presidente era Giorgio Jackson, que fue exministro, diputados, etcétera. Entonces fue una generación que sin duda marcó un antes y un después. ¿De ahí surgió una clase política? De ahí surgió una clase política. Yo diría que surgieron movimientos políticos que luego se transformaron en partidos y que hoy día tienen un presidente de la República. Mi militancia siempre estuvo en el Partido Socialista, la Juventud Socialista, por así decirlo, un partido más tradicional de la izquierda chilena. El partido de Salvador Allende. El partido de Salvador Allende y de Michelle Bachelet, muy orgullosamente. Pero efectivamente surgieron estos nuevos movimientos, se inscribieron el presidente Boric, la ministra hoy día Camila Vallejo y el exministro Giorgio Jackson fueron a la Cámara de Diputados, ganaron ser diputados y diputadas de la República, y ahí comenzó un recambio más notorio, yo diría, generacional de la política, pero también respecto a aquello que podíamos hacer y soñar, que yo creo que evidentemente, sintiéndome también muy heredera de lo que fue los gobiernos de la Concertación, donde el Partido Socialista fue un eje fundamental, también hubo yo creo que lo que trajo esta nueva generación fue imaginar mucho más allá y soñar mucho más allá respecto a lo que era lo posible. Traer a colación temas muy importantes, pero y además constatar un ímpetu de la juventud que se vio muy reflejado en estos nuevos liderazgos y que sigue siendo así. O sea, el presidente, yo te digo porque es un presidente al cual admiro mucho, me siento muy privilegiada de acompañar en el gobierno, pero además es un presidente que causa una empatía con las personas, particularmente con los jóvenes, ni te digo con los niños y niñas, pero particularmente con los jóvenes, que es muy impresionante y es muy, muy bueno también para la acción política, porque hace que haya interés, no tanto esta desconfianza, desinterés, desapego con la política, en este gran relato de que la política es corrupta, es mala, no trae ningún efecto concreto a la vida de las personas. Y hoy día podemos decir que sí, que los gobiernos cambian la vida de las personas. Los gobiernos cambian por donde transitan los pueblos para lograr mayor justicia social, para lograr, por ejemplo, convivir en seguridad, y también avanzando en cosas que habían estado muy pendientes. Yo creo que eso es muy positivo para la política en Chile. Así es. Vamos a un corte, Nicole. Perfecto. No nos dejen, regresamos aquí a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno de Chile, Nicole Cardoc Ramos. Nos explicó en esta primera parte, yo sí diría, no sé si ustedes a sí mismo o a sí mismas se ven como parte de una revolución
de una revolución generacional, de un recambio generacional impresionante, que evidentemente tiene dificultades políticas porque no tienen la mayoría en el Congreso y porque además también existe pues todavía una impronta del pinochetismo cultural, por llamarlo de alguna manera. Boric lo ha mencionado así, ¿no? El presidente Boric. Y también desafíos nuevos, desafíos muy nuevos. Y uno de estos desafíos que a mí me llama mucho la atención porque también se enlaza con la realidad mexicana y la realidad mundial, es este desafío que todas las sociedades contemporáneas y digitalizadas y hipermediatizadas tenemos, que es el desafío de la desinformación. Viendo un poco el seguimiento de la información, se creó en 2023 una comisión asesora contra la desinformación. Así es. Que encabeza precisamente la subsecretaria general de gobierno, o sea, usted. Claro, sí, somos parte del trabajo, no diría yo encabezamos, pero la desinformación se convirtió en un eje de trabajo para nuestro ministerio, fundamentalmente por la convicción que tiene el presidente y también que tenemos en el gobierno de que es un fenómeno que está afectando a las democracias en todo el mundo. ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿La pandemia? Particularmente yo creo que el fenómeno de la desinformación ha existido siempre. Sí. Pero a propósito del desarrollo de las plataformas digitales, de las redes sociales y también del modelo de negocio de esas mismas plataformas, así es. La desinformación hoy día cuela y vuela y llega a los distintos sectores de manera mucho más rápida, incluso que las noticias verificadas o noticias verdaderas. Así es. De hechos concretos, digo. Entonces, nosotros partimos de esa base y nos propusimos trabajar en esto y trabajar con mucha convicción y con acciones concretas, no solamente en el relato, lo que pueda o no uno creer, porque esto no es respecto de fe. No es una cosa de fe, ni de sentimientos, ni de impresiones, es en lo concreto. Entonces, primero generamos una comisión contra la desinformación, que a pesar de las múltiples críticas que tuvo al inicio, fue una comisión de académicos, académicas, sociedad civil, de distintos espacios, universidades privadas, universidades públicas, hay organismos de fact-checking, por ejemplo, que tenemos en Chile, y se les dio un mandato muy claro. Dos cosas. Primero, hacer un informe respecto a un diagnóstico. Cómo la desinformación estaba atacando a las instituciones en Chile o afectándonos al año 2023, que es muy importante porque para hacer política pública necesitamos información de la academia, necesitamos información de la sociedad civil y así podemos tomar mejores decisiones. Así es. Entonces ese fue un primer informe. Y el segundo informe, recomendaciones. Recomendaciones sobre posibles políticas públicas, sobre qué cosas podríamos avanzar y caminar para el combate a la desinformación. Particularmente, este trabajo ya terminó, además, tengo que ahí mandarles un agradecimiento a esos académicos y académicas que trabajaron ad honorem, es decir, no recibieron ningún estipendio salario, ni remuneración por parte del gobierno, sino que se la jugaron comprometidos porque saben que Chile necesita avanzar en esta materia. Así es. Y cerca de las 70 recomendaciones que 70. 70, varias. ¿No? En Chile tenemos mucho que decir y mucho que avanzar. Pero dentro de las 70, en materia más general, muchas de ellas iban a un tema que es fundamental, que es la educación. Así es. Más allá de la regulación, que tiene que poder debatirse en su momento, más allá de la responsabilidad, incluso de la formación en las universidades de los futuros comunicadores y comunicadoras, la educación de las audiencias es fundamental. Entonces nosotros tomamos esto y dijimos, vamos a hacer lo que efectivamente la comisión nos ha recomendado. Y lanzamos con el Ministerio de Educación hace un poquito más de 2 meses un módulo que se llama Alfabetización y Ciudadanía Digital. Para todos quienes quieran encontrarlo, pueden ver todo ese material en la página web ciudadanía-digital.mineduc, que es Ministerio de Educación.cl, porque es material que se puede descargar,
material didáctico, pedagógico. ¿Y lo ven los estudiantes en sus clases? Ese es el punto que quería llegar, que es para estudiantes, pero también algo más importante que nos dimos cuenta que es para la comunidad educativa. Sí. Es decir, para profesores, para madres, para padres, para apoderados. Porque los estudiantes por sí solos no pueden hacer este proceso. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. A nadie se le ocurriría nunca darle las llaves de un vehículo y decirle a tu hijo o tu hija de 8 o 7 años que vaya a andar solo por la autopista. Pero todos llevan este vehículo. Pero a todos les pasamos el celular sin darles ningún tipo de acompañamiento. Y puede ser porque hay una brecha digital entre las personas, por ejemplo, que nacieron sin tener el desarrollo de Internet ni de las redes sociales, como también una negación de las mismas personas adultas a decir, no, si los niños y niñas son nativos digitales, ellos saben manejarse. Cuando no es así. Las redes sociales son una plataforma que tiene infinitas oportunidades de innovación, de creatividad, de generar comunidad, de comunicarse de forma horizontal, pero también múltiples amenazas. Y eso es lo que nosotros queremos abordar, cómo nuestros niños, niñas y jóvenes están usando y están formando una conciencia más crítica a la hora de usar las herramientas. Claro. Y que sepan además cómo verificar la información, porque no tienen el consumo, al menos en Chile, de medios tradicionales. Nosotros vamos siempre a colegios, por ejemplo, a escuelas, y yo siempre pregunto, ¿quién de ustedes, entre niños de más de 10 años, pero en general, quién de ustedes escucha la radio? Nadie me levanta la mano. Todos están metidos en el celular, justamente, en la parte digital. ¿Quién ve televisión? O que quizás los podcasts por ahí, en los jóvenes, no tan jóvenes, digamos, no tan niños, lo escuchan mucho, pero tienen un consumo de noticias a través de redes sociales. El 65% de las personas con acceso a Internet en Chile acceden a las noticias a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram. ¿Y TikTok? Claramente, o sea, claramente. Puede haber diferencia entre distintas generaciones, edades, pero las personas están accediendo a la información a través de las redes sociales. Entonces, necesitamos generar una conciencia más crítica, es decir, cuando a ti te llega una noticia por WhatsApp, uno... ¿Cómo la verificas? Primero, no compartir al tiro. Esa es como mi primera recomendación. Esperar 10 segundos, leer. Si es una noticia un poco muy fantástica, dudar, porque probablemente no sea cierto. O siempre verificar la fuente, el año, que nos pasa mucho. De repente se ha vuelto viral en Chile la noticia de que Chile clasificó al Mundial. Espero, ahí estamos prendiendo velitas. Pero, y uno entra a la noticia y era la noticia de otro año. Entonces, eso puede ser más inofensivo, pero la desinformación puede provocar una amenaza a la toma de decisiones de las personas. En pandemia lo vimos mucho. En pandemia la desinformación... Y en el referéndum también constitucional es un plagado de mentiras. Hubo mucha desinformación. El proceso constituyente tuvo mucha desinformación de por sí. No solamente, yo diría, la campaña o la elección de la propuesta de nueva constitución, que en este caso era la apruebo o rechazo, y luego también se hizo un segundo intento, sino todo el proceso. Es decir, hubo mucha manipulación de datos que no estaban siendo correctos de lo que se estaba dando en la discusión de la Asamblea Constituyente. Y eso efectivamente toma y hace que las personas tomen distintas decisiones. Como gobierno nosotros creemos profundamente en la libertad de expresión, en la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de informarse, y que queremos colaborar, no diciéndoles ustedes crean en estas noticias o no, que era un poco lo que todos querían caricaturizar a la Comisión contra la Desinformación, sino diciéndoles... hubo una caricaturización. Completamente. O sea, en Chile incluso yo siempre estuve contestando hartas preguntas de que si esto era o no un tribunal de la verdad. O sea, si los expertos ahí se iban a sentar y decir, miren, tengo esta noticia, ¿es verdad o no es verdad? No era así. No. Nosotros queríamos información, diagnóstico y saber hacia dónde caminar. Pero la guerra está aquí. Así es. O sea, la guerra está en estos aparatejos, en el algoritmo. Es decir, me apasiona el tema porque además lo estamos viviendo en México.
están en Chile aplicando ahorita un proceso de cambio en los usuarios y en las audiencias y en la cultura digital. El problema, y ese no sé si lo han planteado o cómo lo han planteado, es que no basta esto si no tienes esto otro. Es decir, ¿cómo regulas el algoritmo? ¿Cómo puede el Estado, la autoridad pública, ya no el ciudadano, sino el Estado, ponerle límites, sanciones, recomendaciones o exhibir, que es lo que se hace mucho en el caso mexicano con la conferencia mañanera de López Obrador, exhibir a los difusores de mentiras, ¿no? ¿Esta otra parte se está haciendo también o ha sido más difícil? Sí, yo creo que para enfrentar el fenómeno de la desinformación hay que trabajar en una multiplicidad de áreas. Exacto. Nosotros hemos estado partiendo quizás por la base que es la educación, formar audiencias críticas, entregar más herramientas a una población que no tiene por qué haber nacido con esas herramientas, Así que es muy importante. También porque la desinformación pega de forma y amenaza a los grupos vulnerables, que particularmente en Chile son niños, niñas y jóvenes, mujeres, por la violencia, el acoso que hay hacia las mujeres en general en el mundo de lo digital. Pero además las personas mayores, que son personas que crecieron completamente después del desarrollo de estas nuevas plataformas. Y que creen a pie juntillas lo que les llegue por WhatsApp. Y que tienen evidentemente más dificultades a la hora de entender cómo la alfabetización no solamente es saber, por ejemplo, ocupar un computador, prenderlo y tener un correo electrónico. Es cómo yo hago que mi identidad navegue en esa plataforma. Sí. Estamos con esa parte, pero también es importante avanzar en transparencia. Lo que nosotros hemos y creemos firmemente, y lo estamos viendo también con varias experiencias comparadas en el mundo, es que el mundo de las plataformas y de las redes sociales es un mundo totalmente oscuro para la ciudadanía. Y eso tiene que ir cambiando. Nadie los fiscaliza. Tiene que haber transparencia. Primero, transparencia. Nosotros estamos ahora con un proyecto de ley que va a regular las elecciones de este año en Chile, las elecciones del gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y estamos poniendo por primera vez que en esta elección se transparente el gasto de las candidaturas en plataformas digitales. Eso lo tienen que hacer las plataformas. No estaba regulado esto. No está regulado. No está regulado, a diferencia de lo que sí está regulado en materia de campaña en televisión y en radio. Así es. Que efectivamente, televisión tiene muchas más regulaciones que la radio en este caso, pero necesitamos que haya igualdad, al menos en términos de la transparencia, es decir, que nos estén comentando y que estén rindiendo cuenta también a los ciudadanos y ciudadanas para tomar las decisiones. ¿Y le han duplicado el desafío? A eso me explico. En el caso mexicano, cuando empieza el gobierno, las autoridades y el sistema público de radiodifusión, es decir, el sistema de medios públicos, a confrontar las mentiras, sobre todo en la época de la pandemia, todo lo que tenía que ver con la vacunación, la ivermectina, en fin, las soluciones milagrosas, hasta la negación de la existencia del COVID-19. Los sembradores de mentiras, que son estrategas políticos y mediáticos, le doblaron la apuesta. Es decir, se fueron más allá, incluso más intenso. La campaña electoral que México acaba de vivir estuvo enmarcada en una gran mentira que estuvo día y noche en las redes sociodigitales impulsándose. La gran mentira de que este era un narcogobierno, un narcopresidente y una narcocandidata. Le doblaron porque además durante 60 días fue un trending topic financiado, pagado, todavía no sabemos por quiénes, porque ahí está el gran tema. Y sin embargo la gente no fue vulnerable, salvo un sector muy pequeño, la verdad muy pequeño de votantes, por esa campaña. En el caso chileno no ha sucedido eso, de que empiece la derecha
O simplemente los que quieren buscar desinformar para generar caos, incertidumbre, miedo, a doblar la apuesta, o se han calmado? Yo creo que eso en todos los países que tenemos expresiones, por ejemplo, de grupos radicalizados, de grupos que no sienten una responsabilidad con la democracia, sí, pasa. O sea, yo creo que el debate digital se tiñe de eso. Sí. Y nos pasa en Chile con particularmente ciertos grupos y también ciertos dichos de, en este caso, ex candidatos a la presidencia, particularmente el de la ultraderecha, respecto a poner en el debate ciertas afirmaciones que no son tal. Y eso es muy peligroso. Particularmente con nuestro gobierno ha dicho de todo. Ha dicho de todo. ¿Son comunistas como niños? O sea, yo creo que el tema de ser o no comunista y tener esta caricatura ya pasa un poco, pero claro, como el comunismo como una expresión de algo que tiene, que sea algo malo, o una multiplicidad de cosas, o sea, donde los datos nosotros como gobierno nos hemos querido siempre centrar muy transparentemente y responsablemente en los datos concretos. No en lo que yo creo, en lo que mi amigo me cuenta, no, los datos concretos. Así es. En lo concreto, nuestro gobierno ha sido un gobierno responsable, un gobierno de centro-izquierda, transformador y responsable. Y efectivamente el debate se tiñe con estos dichos de nuestra incapacidad, de esta como visión de la pérdida de la confianza finalmente. Es como que es un estigma. Si vamos diciendo todos los días algo y quizá algo más rimbombante que lo que dijimos ayer, algo va a quedar de eso que estamos transmitiendo. Y eso yo creo que pasa en todo el mundo. Así es. Y está pasando con mucha fuerza. Y es algo que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar primero a quienes creemos y somos fieles convencidos de que la democracia es el único camino. Porque acá no quiero ni siquiera solamente hablar de sectores políticos, porque yo entendería, yo soy una mujer de izquierda, pero yo entendería que personas que no piensen como yo, exacto, pero que también crean que la democracia es el único camino, tienen que tener responsabilidad a la hora de no dar cabida a ese tipo de polarización del debate. Pero particularmente en Chile, efectivamente ha sido muy difícil hacer que esto cale al nivel de que todas las personas puedan ser igualmente responsables. Pero acá, en lo concreto, nosotros nos hemos desplegado y el presidente ha sido un mandatario que yo creo que hace la diferencia también. Sí. Porque él ha dicho, esto puede ser, está la discusión ahí en las plataformas, pero él es muy activo también en sus plataformas y en sus redes sociales. Así es. Pero además él sabe que eso no es la única forma. O sea, él sabe que hay algo insustituible en él ir y nosotros como autoridad estar con la comunidad y estar en los momentos buenos y en los momentos malos. Así es. Nosotros hemos vivido 3 catástrofes importantes en Chile. Vivimos las inundaciones del año recién pasado, los incendios forestales, esta temporada de verano que nos dejó más de 130 muertos, personas muertas por los incendios. Por los incendios que afectaron a la zona urbana de la costa de la región de Valparaíso. Y también, bueno, inundaciones también durante las últimas semanas. Y hemos estado, desde el primer minuto, hemos estado ahí con la comunidad. Exacto. Apoyándola con medidas de ayudas tempranas, con soluciones definitivas, con reconstrucción. Pero el presidente ha estado con ellos. Entonces, yo creo que lo que el presidente ha impregnado en esa forma de hacer política es saber que no toda la discusión solamente son las redes sociales, exacto, que son muy importantes y vamos a estar ahí y todos quienes quieran seguir las redes del gobierno lo pueden hacer, pero hay otra cosa que es generar esta empatía, diálogo con la ciudadanía. Así es. Y que yo siempre tengo un dicho, que es la cabeza piensa donde están los pies.
Cuando yo estoy ahí viendo la urgencia, sintiendo el frío, sintiendo la lluvia, viendo cómo el esfuerzo de toda una vida se va a propósito de la inclemencia climática, es cuando yo como autoridad puedo entregarle o entender el sentido de urgencia de las medidas que tenemos que tomar. Exactamente. No podemos solamente ser autoridades de escritorio de la gran política si eso no se traduce en que le mejoremos la vida a las personas. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen. Seguimos aquí en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con Nicole, subsecretaria general de Gobierno, Cardoch. Nicole Cardoch. ¿Se pronuncia bien? Se pronuncia súper bien. Sobre este desafío que también en Chile es muy desafiante, la desinformación, la decisión de gobierno, la decisión de Estado muy importante que tomó el gobierno de Boric de tomar en serio este desafío, generar una comisión contra la desinformación. Hizo un informe, hizo una serie de recomendaciones, 70 recomendaciones que nos estabas comentando en el bloque anterior, en donde el punto central está en la educación hacia los jóvenes estudiantes, y a los grupos vulnerables también. Uh-huh. ¿Qué sigue después de esto? Porque imagino que también necesitas de medios, es decir, de medios aliados, ya sea privados o públicos. El problema en el caso mexicano es que los medios privados están muy en la resistencia, para hablar de la experiencia mexicana, y este sistema público se dio a la tarea de tener este sistema de fast-checking o de desmentidos y también de difusión de la desinformación o de exhibición de la desinformación que ha generado mucho malestar, ¿no? En el caso chileno, ¿cómo está la situación? Sí, nosotros estamos efectivamente en el escenario del trabajo posterior a las recomendaciones, trabajando con este programa con el Ministerio de Educación, también ahí generando algunas acciones particularmente para estos grupos más vulnerables contra la desinformación, pero también en nuestra agenda de fortalecimiento del ecosistema de medios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, yo soy periodista también de formación, sí, pero el gobierno de Chile sabe que los medios de comunicación son un pilar fundamental y una vara por donde se mide la sana convivencia y el nivel de nuestra democracia. Así es. Necesitamos medios de comunicación porque lo que hacen los medios con su responsabilidad social, sobre todo estoy pensando medios regionales, locales, de visibilizar lo que está pasando en sus comunidades, es algo que no se puede sustituir, claro, y que tenemos que fortalecer. Entonces nosotros estamos en esa agenda de fortalecimiento, siguiendo con sobre todo los medios regionales. Particularmente nuestra agenda de fortalecimiento se centra, tenemos conversaciones con ahí las cadenas de medios y con las grandes asociaciones, pero particularmente nuestro apoyo en lo concreto va hacia, por ejemplo, radios regionales, medios regionales, locales y comunitarios. Que sigue siendo muy importante en Chile la radio, ¿no? Muy importante, sobre todo por el nivel, por nuestra geografía. Sí. Y también porque la radio, yo creo que en momentos de catástrofes justamente, sí, terremotos, inundaciones, que nos pasa mucho el último tiempo, todo lo que pasa, la radio es un canal, una de las instituciones más confiables en Chile, es la radio. La gente va a escuchar, a informarse, también a acompañarse y entretenerse. Sí. Yo ahí soy fiel oyente de la radio, de una radio en particular, todas las mañanas muy temprano. ¿Cómo se llama? Un saludo a los de la radio cooperativa también, que ahí tengo un ex profesor también presente como una voz histórica de esa radio, pero acompaña mucho. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que Chile, a propósito de una ley, ya que debe ser más de 20 años, creó un fondo de medios. Okay. ¿Qué es este fondo de medios? Es financiamiento
para medios regionales, locales y comunitarios. Son más de 2.000 millones de pesos que se traducen en más de 600 iniciativas y proyectos wow. De medios de comunicación en el que nosotros financiamos que se ejecuten esos proyectos. Y así también ayudamos a la subsistencia de los medios, sí. Porque efectivamente es complejo. Es presupuesto público. O sea, es presupuesto público que está a disposición a través de este fondo concursable. Y nosotros entonces todos los años estamos proponiendo aumentar en cierto porcentaje para ojalá estar llegando a más iniciativas que cuenten con este apoyo, que es un fondo austero, si bien suena 2.000 millones, pero particularmente de cuando se dividen todos los proyectos son cerca de 4 o 5 millones de pesos, pero que sin duda es algo que le cambia la perspectiva y cambia las cosas para los medios digitales, por ejemplo? Medios digitales. Nosotros ya incluimos tanto para proyectos radiales, televisivos y también en plataformas digitales. Cualquier proyecto de esos se puede postular, por cierto, también escrito. Estamos trabajando con eso. También tenemos una histórica colaboración con la red de radioemisoras pertenecientes a Archi, con los que trabajamos muy bien, también con los canales regionales, y estamos además en un momento bien particular, porque fue un anuncio de nuestro presidente en la última cuenta pública, que estamos a punto, yo diría semanas o ya un mes, de ingresar al Congreso Nacional una ley que refuerce el rol de nuestro único canal público, que es Televisión Nacional de Chile, que reformule su gobernanza, que le dé un financiamiento basal del Estado a propósito de un endowment, que es el mecanismo que hemos acordado, sí. Y también que genere al alero de la señal televisiva el proyecto de la radio pública. Entonces, ley para la Televisión Nacional de Chile y para la radio pública, o sea, los dos. Es que va a estar al alero de nuestro canal nacional. ¿Por qué? Porque en Chile TVN es el único canal que no es multiplataforma. Es el único canal de televisión que no tiene una radio en este caso. Entonces nosotros creemos que sin duda es que son medidas. TVN también es esta señal pública de vocación pública, de misión pública, pero que... Condicionada por privados. Condicionada completamente a los mecanismos de publicidad y financiamiento que tiene el resto de los canales. Así es. Por cierto, una mochila muy pesada, difícil de llevar en esas condiciones. Claro. La misión pública significa tomar quizás temas o miradas o visiones de la realidad que no son las voces que están constantemente en el debate de lo público. Así es. Por eso queremos, y está un gran proyecto que ha sido trabajado por nuestro ministerio hace bastante tiempo, yo diría desde que ingresamos al gobierno. 2 años y medio ya. 2 años y medio, porque no es tan fácil. No es tan fácil en la medida en cómo se ha hecho algunas otras reformas al canal público, lo que queremos, los que auspiciamos, y también esta generación de una radio al alero de TVN, que finalmente nos dé una posibilidad de tener un contenido con esta misión de lo público, que yo creo que es tan importante. Sobre todo cuando muchas veces lo público se ve amenazado por relatos que nos dicen que lo público tiende a ser peor, o que lo público no es en las mejores condiciones, o que lo público es muy ligado, por ejemplo, al gobierno de turno. Así es. Particularmente la vocación pública no tiene que entenderse así. Y nosotros creemos que lo público tiene que tener un estándar de excelencia, porque a eso aspiramos. Así que estamos en ese proceso y de hecho, con todas las ganas. Una desinformación. Así es decir, de hecho, toda esa estigmatización a lo público que lo conviertes en sospechoso, en manipulador, etcétera, etcétera, es una campaña de desinformación desde los intereses de los contrarios, ¿no? Claro. ¿De qué otra manera puedes enfrentar la desinformación si no es desde el ámbito público o de lo público? Así es. Incluyendo la desinformación que pueda generar el propio gobierno o las propias instancias gubernamentales, porque lo público no es solamente lo gubernamental, ¿no? Así es, muy importante, y yo creo que
El presidente lo ha dicho muchas veces, los medios de comunicación públicos, privados, comerciales, los medios también tienen la labor de incomodar al poder. Y el mismo presidente lo ha dicho, a mí me han incomodado, pero eso no quiere decir que eso esté mal, al contrario, habla de la sana convivencia, de la democracia, donde acá ninguna visión se pone por sobre otra, y también que la acción gubernamental está constantemente siendo evaluada. Y eso yo creo que es muy, muy positivo. Lo que necesitamos es fortalecer nuestro medio público. Claro. Porque a diferencia de todo el mundo, que es algo difícil de entender en Chile, pero todos los países del mundo tienen un sistema de medios públicos muchísimo más desarrollado que en particular el caso chileno. Eso tiene una explicación en las consecuencias y las decisiones que se tomaron durante la dictadura y las consecuencias de la altísima concentración de los medios que tenemos. Pero hay que avanzar en esta visión, sobre todo de que el canal nacional es el canal de los chilenos y las chilenas. Y tiene que fortalecerse. Y que así como los medios tenemos que incomodar al poder, también tiene que ser un servicio al ciudadano. De todas formas. Si no tienes un servicio al ciudadano, al pueblo, de derecho a la información, también los ciudadanos se voltean y ya no lo ven, ¿no? Claro, ¿sí? ¿no? Y tiene que tener confianza, confiabilidad, tiene que estar ahí quizá en los temas que las personas sienten en su día a día. Exacto. Y yo creo que eso se tiene que traducir, y es lo que esperamos en esta señal fortalecida, reforzada, que no se asfixie entre las múltiples responsabilidades que cumple y sin tener el presupuesto basal necesario para hacerlo con esta mirada de largo plazo, con esta mirada sostenida en el tiempo. Porque además, por ejemplo, TVN tiene una señal internacional que conecta a los chilenos y chilenas que viven fuera de nuestra frontera con lo que está pasando en la realidad nacional. Y es una señal altamente reconocida. O también nuestra señal cultural a propósito de NTV, que es una programación para infancias y para juventudes, que sus programas son innovadores, reconocidos, yo siempre los recomiendo porque son además muy entretenidos. Entonces, lo podemos hacer distinto y lo queremos hacer distinto. Así es, además está ahora sí que la ventana de oportunidad y la coyuntura. El TV Nacional de Chile puede ocupar ese espacio que desgraciadamente ahorita están desmantelando en Argentina, incluyendo a televisoras tan importantes como Pacapaca, a las propias televisoras públicas, porque desgraciadamente ahorita está dominando en el gobierno de Argentina esta idea de que los medios públicos son una carga fiscal, un gasto y no una inversión, ¿no? Y creo que ahí empieza un fenómeno que no habíamos visto. Sí. Nos quedan 3 minutos y no es posible que terminemos esta entrevista sin una reflexión que tú nos hagas, Nicole, de esta visita a México y la importancia que tiene el proceso mexicano para ustedes como chilenos y al revés, es decir, la importancia que ha tenido y tiene Chile para México, ¿no? Sí. Primero decirles a todos que me ha encantado, es mi primera vez en México, en Ciudad de México, y ha sido una visita extraordinaria. O sea, el nivel de la fraternidad que se siente y que yo creo que históricamente hemos sentido los chilenos y chilenas con México. Sí. México, en los momentos más oscuros de nuestra historia, en los más difíciles, albergó como un hogar a los miles de chilenos que tuvieron que salir durante la dictadura. Ni más ni menos la misma Hortensia Bussi y la familia Allende estuvo viviendo acá, gracias a la solidaridad mexicana. Entonces yo creo que nuestros lazos son históricos y no solamente en lo que significa la memoria de lo que ha pasado, sino lo del futuro. El compromiso de nuestros gobiernos y de nuestros estados con, por ejemplo, la responsabilidad y la protección a los derechos humanos es algo que marca un camino de construcción conjunta. Y así una multiplicidad de cosas en materia de innovación, en materia de lo que significa tener una América Latina que se desarrolla y crece con sus perspectivas particulares en cada país, pero además con una convicción
de que las desigualdades son capaces de superarse. Así es. Con buena política pública, con un aspecto que es muy importante para nosotros, que es dejar fuera la corrupción de las instituciones. Así es. Combatir, por ejemplo, el crimen organizado, que es algo que es una realidad en todo el mundo, no solamente en América Latina. Pero en esos espacios que el Estado, las instituciones no conversan o no conviven, en esos pequeños espacios donde el crimen organizado entra y penetra. Entonces, lo que nosotros tenemos para poder compartir y sobre todo con esa mirada de futuro, creo que es muchísimo. Y nos alegramos mucho además porque ustedes hace pocas semanas atrás tuvieron un proceso eleccionario, el más grande de su historia además, con una cantidad de elecciones a autoridades, 20.000 puestos de elección justamente popular, que se elegían, pero además muy contentos porque van a tener, ya tienen una presidenta electa, la primera presidenta mujer. Y en eso sí nos ganó Chile. Así es, pero la doctora Claudia Sheinbaum sin duda nos parece un liderazgo que que admiramos mucho desde Chile. Y que viene de un movimiento estudiantil. Que viene el movimiento estudiantil, pero además esa mirada yo creo que de las mujeres, que es una frase que siempre repetía la presidenta Bachelet, que también ella decía que lo había escuchado de otra mujer, que yo no me acuerdo en este momento quién era, pero voy a nombrarla a ella, porque cuando ella ingresó a la política siempre decía, cuando una mujer ingresa a la política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres ingresan a la política cambia la política. Exactamente. Y yo creo que esa mirada, sobre todo de nosotras, de un segmento, no solamente es porque seamos la mitad de la población, sino porque cargamos con una responsabilidad histórica, con una violencia, con una dificultad al entrar al tema o al debate público tan grande que para nosotros es una alegría, una muy, muy buena noticia además, que ustedes tengan esa primera mujer presidenta en su historia y además de un proceso de continuidad de un gobierno que también presenta tintes transformadores, que es lo que nosotros también queremos tener en Chile. Exactamente. Pues ahí vamos a caminar unidos, Chile Así y es. México. Y muchísimas gracias, Nicole, por tu visita, por tu presencia, por tu participación y por la ayuda mutua que nos vamos a seguir dando. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber seguido en Versiones Públicas. Ahorita nos despedimos en esta cámara. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Chao.